Del total del ajuste, 2.700.000.000, el 33% de ese porcentaje corresponde a los jubilados y pensionados, a jubilaciones y pensiones. Se está hablando mucho acerca de la paupérrima situación de los jubilados, por eso hemos convocado a Fernando Viera. Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber en lo que respecta a jubilaciones? DAN anunciaron un 27% de aumento, ¿verdad? Sí, así es, un 27,18% para el régimen general. Hay regímenes especiales que tienen otros índices de actualización, pero para la gran mayoría, 27,18%. Eso lo que va a hacer es que la jubilación mínima suba a 134.000 pesos, de 105 a 134. También han anunciado que van a dar un bono de 70.000 pesos, ¿sí? Con lo cual se irían prácticamente a 204.000 pesos, casi 205. Es un bono que va a ser decreciente, como viene siendo la estructura de todos los bonos estos desde septiembre del 22, donde nadie cobraría menos de una mínima más el bono. Entonces, bueno, si vos tenés un poquito más de la mínima y no llegas a 205, no vas a recibir 70.000 pesos de bono, sino lo necesario para llegar a esa cifra. O sea, se profundiza o se agrava el achatamiento de la pirámide. Totalmente. Para mí una de las cosas más graves es justamente el achatamiento, porque hay mucha gente que ha aportado mucho al sistema, cobra por encima de estas sumas, nunca recibió un bono y cargó con todo el peso de la inflación. Estamos hablando desde septiembre del 22, o sea, hace mucho que están perdiendo. Caputo tenía razón cuando decía que con el gobierno anterior perdieron un 40% de poder adquisitivo, y efectivamente es así. Han perdido un 39,72%. Esta fórmula no ha sido, la fórmula vigente, la actual, no ha sido suficiente para mejorar el haber de los jubilados. De hecho, han perdido, se ha profundizado la quita o el poder adquisitivo de los jubilados. Entre las otras novedades también está obviamente la modificación del salario mínimo vital y móvil, en el cual hay un grupo de jubilados, aquellos que tienen los 30 años de aporte, sin haber entrado en moratoria, pero que a pesar de tener esos 30 años efectivamente cotizados, cobran una jubilación mínima o están ahí. Bueno, ellos no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo vital y móvil, que en marzo va a ser de 202.800 pesos. Con lo cual, su jubilación mínima va a estar en 166.000 pesos. Si el bono que van a dar continúa con la estructura de los bonos anteriores, sigue siendo igual, ellos recibirían también los 70.000 pesos, ¿sí? O sea, no es que recibirían el componente para llegar hasta 205. Perdón, ¿de quiénes estás hablando? De los jubilados que cobran la mínima, pero que tienen 30 años de aporte y ganan el 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, hay dos universos de jubilados con mínimas distintas. El que entró a la jubilación con moratoria y el que no usó la moratoria. El que usó la moratoria tiene una mínima más chica, en marzo va a ser de 134, y el que no usó moratoria y tiene 30 años de aporte va a ser de 166. Ambos deberían recibir el bono de 70.000. Esas son las novedades anunciadas, ¿sí? Y ya publicado por lo menos los aumentos y el salario mínimo vital y móvil. Ahora, me decía Nadine Argañara que en los 2 primeros meses, diciembre y enero, los jubilados perdieron un 30% más de poder adquisitivo y que en relación a mayo, cuando vuelvan a aumentarla, van a haber perdido un 45%. Es decir, que hoy los jubilados están mal, pero con este derrotero se estima que en mayo van a estar peor. Sí, es que hay que pensar lo siguiente. La fórmula de movilidad actual, los parámetros que usa para calcular el aumento son la recaudación tributaria que va al ANSES, la variación salarial, ambos en 50%, ¿sí? 50 y 50. A final de año hay un tope, que es la recaudación total de ANSES. Pensemos que si estamos en un periodo de estanflación, es decir, hay recesión y hay inflación. La recesión baja la actividad económica, ¿sí? Hay más despidos, hay menos recursos de la seguridad social, pagan menos impuestos porque hay menos actividad, por ende los impuestos que van al ANSES van a ser menores. O sea, se reduce esa parte de la fórmula. Después, la parte salarial. Los salarios normalmente corren por detrás de la inflación. Entonces acá tenemos un combo, una fórmula que en una época de estanflación es, ¿cómo te puedo decir? Es mortal para los jubilados, porque la inflación siempre va a estar por encima. En la medida que el gobierno no logre controlar la inflación y no comencemos a crecer, a generar más recaudación, más empleo, ¿sí? Y más empleo en blanco, que son los recursos que van al ANSES, los jubilados van a estar cada vez peor. O sea,
estamos hablando de que ni siquiera mantienen el poder adquisitivo. Estamos diciendo que cada vez pierden más. Es decir, cada vez les va a ser más difícil subsistir. Bueno, entre otras cosas, Caputo dijo que la proporción de jubilados pobres es del 15% y que no era tan grave. A mí me sorprendió. Sí, me sorprendió también a mí. No sé de dónde ha sacado esos datos o qué ha utilizado para sacar esos datos. Me metí en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social. El último publicado fue en diciembre ahora del 23, lo publica la Secretaría de Seguridad Social. Si bien hay algunos datos que están atrasados, pero es más o menos homogénea el estado de los jubilados. Y estuve viendo que, por ejemplo, personas que cobran solo jubilación, o sea, tenemos un universo de pasivos donde cobran solo jubilación, solo pensión y jubilación y pensión. Solo jubilación está alrededor del 75%, solo pensión un 4%, jubilación y pensión aproximadamente el 21%. En el mismo boletín te dicen cuál es el ingreso promedio, la jubilación promedio, el beneficio promedio de estos jubilados, y está en 155.999 a septiembre del 23. Por eso digo que los datos son un poquito viejos, pero es lo último publicado. Bueno, perfecto, yo tomé ese ingreso promedio para ver cuántos son pobres. Ahora, ¿cómo determino cuáles son pobres? Bueno, agarré la canasta del adulto mayor, la que mide Eugenio Semino en Cava. Para octubre del 23, que es la última publicada, daba 313.000 pesos. Decimos entonces que el 75% de las personas de los pasivos cobran jubilación solamente, ¿no? Y el haber promedio 155.000 es la mitad de la canasta básica, es decir, no llegan al nivel mínimo de subsistencia. Los que cobran pensión también es un 4%, bueno, 75 más 4, 79%. El 79% tiene un ingreso promedio de 156.000 pesos. Llegan al 50% de la canasta básica. Estamos hablando de que después el otro 21% cobran jubilación y pensión, supongamos que sean las mínimas, como para hacerlo de la forma más pesimista posible. En ese caso llegarían a cubrir justo la canasta a valores de octubre del 23. Entonces estamos hablando que solo el 21 cubriría la canasta básica de subsistencia, o la sobrepasan. Con lo cual, me parece que en lugar del 15 a mí me da el 79%, tomando información oficial publicada. ¿Sí? Sería interesante ver qué datos tiene o cómo llegó a la conclusión de que solamente el 15% de los jubilados son pobres. Porque vos te estás moviendo con estadísticas oficiales. Tomé el Boletín Estadístico de la Seguridad Social. Claro. ¿Sí? Se puede llegar a tomar a lo mejor datos del INDEC o de los datos publicados de ANSES, pero bueno, tienen algunas deficiencias también. Bueno, viendo este estado de cosas, ¿cuál es el futuro de la jubilación en el país? ¿Qué les espera a los que todavía no se han jubilado? ¿Qué nos espera a los que no se han jubilado? Es todo un tema ese, porque evidentemente mientras siga habiendo, como les dije, esta inflación y se siga moviendo de esta forma las jubilaciones, casi que no conviene jubilarse, digamos, porque en definitiva, a ver, las personas que más ganan en las jubilaciones son los que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Es difícil conseguir un trabajo en blanco, es difícil tener un sueldo alto, ¿sí? Obviamente que lo que más te ayudaría sería que se solucione la crisis, principalmente la inflación, y después que empiece a crecer la economía. Acá hay dos tipos de personas que pueden tomar decisiones, ¿no? Los que no tienen algún tipo de injerencia sobre su situación laboral podrían llegar a jubilarse y continuar trabajando como para tener un nivel de ingreso, digamos, y sumarle la jubilación que es compatible con el trabajo. Esa sería una opción. No es buena, digamos, la jubilación, pero es una opción. Hay otras personas que quizás pueden llegar a tener algún tipo de injerencia en su sueldo, por ejemplo, mejor un director de SA que sea propietario de la SA, bueno, es autónomo y a su vez puede meterse como relación de dependencia y hacer los aportes y las contribuciones sobre un sueldo y calcular cuánto quiere ganar en el futuro y proyectar su jubilación. Pero claro, son dos universos distintos. Ahora, vos me decís, ¿conviene jubilarse o no conviene? Cada uno tendrá que ver cómo le pese en el bolsillo. Lo cierto es que el que ya está jubilado, como está la cuestión, no puede seguir así. Mientras la inflación siga siendo superior a los aumentos, cada vez van a ser más pobres, cada vez van a ser más pobres, y van a necesitar eventualmente salir a trabajar. A ver, una persona de 65 años quizás no haya mucho problema, más allá que sea difícil conseguir trabajo, pero una persona de 80 años, 85 años, de decirle, mirá, tenés que salir a trabajar o salir a pedir, o tener la suerte de un hijo de que te pueda
pasar a algún otro ingreso. Ahora, ¿vos podés jubilarte y seguir trabajando, seguir activo? Si te jubilas del régimen general, sí. No podés trabajar, obviamente, en el Estado, es incompatible trabajar para el Estado Nacional, y son incompatibles las jubilaciones de los regímenes especiales o diferenciales. Cuando tenés alguna actividad riesgosa, no puedes volver a esa actividad riesgosa o a ese régimen especial. Pero el régimen general es compatible. O sea, si te jubilás como policía no podés volver a... Claro, te retiras, no puedes volver Es a un servicio. régimen Claro. especial. Sí, lo mismo, no sé, si te jubilas porque trabajas en una mina a cielo abierto, te jubilas antes, no podés volver a trabajar en una mina a cielo abierto. Podría ser otra cosa, ¿sí? Podrías trabajar en una fábrica. Claro. Ahora, la edad para jubilarse sigue siendo 60 y 65. Así es, 60 las mujeres, 65 los varones, sí. Y nadie te, digamos, más allá de que una empresa te pueda presionar para que te vaya, digamos, si vos estás en condiciones, podés trabajar hasta la edad que quieras. Sí, Macri, cuando saca la ley de movilidad, en la misma que en el artículo 5 les paga a los jubilados que tengan 30 años de aportes el 82% del salario mínimo vital y móvil, bueno, en otro artículo modifica el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, en la cual dice, bueno, el empleador recién puede intimar al trabajador a iniciar los trámites para jubilarse a los 70 años. Fue una forma de modificar la edad jubilatoria, pero que no se note tanto. Es decir, se transforma en voluntaria esta opción de aumentar la edad jubilatoria. Se le pasó al trabajador, digamos, la opción de continuar trabajando. Para mí fue una modificación inteligente sin tener que obligar a la gente, ¿sí?, a jubilarse a los 68, a los 70 años. Lo deja de forma voluntaria. Y hay mucha gente que sí quiere seguir trabajando. La otra cuestión, pasemos a los jubilados provinciales. ¿Los jubilados provinciales también están tan mal como los nacionales o casi igual? ¿O casi iguales? A ver, los jubilados provinciales vienen sufriendo recortes al ritmo de una vez cada 5 años más o menos. Ahora, la última modificación, lo único que hicieron fue aumentar la escala de aportes para los activos. No afecta a los pasivos, sí afecta una doctrina del Tribunal Superior de Justicia, pero no afecta el haber de los pasivos. Tienen mejores jubilaciones que las del régimen general, ¿sí? La media está, me parece que por encima de los 500.000 pesos, con lo cual ellos están bastante mejor. Lo que pasa es que todos estos recortes lo que han hecho es vulnerar aún más un principio de la Constitución, que es el principio de integralidad de los haberes. Tiene que haber una relación proporcional entre lo que cobras en actividad con lo que cobras en la pasividad. Antes, con la ley 8024 vieja, podían llegar a 82, 88, incluso más, del último sueldo, o sea, del último cargo. Entonces la relación de proporcionalidad estaba muy pareja, digamos, se iban y ganaban prácticamente lo mismo. Después, en el 2008, Schiaretti la cambia, la transforma al 82% de un promedio. Después de la SOTA prorroga la movilidad, Schiaretti promete sacarla, pero cuando la saca les quita un 11% al cálculo. Y después en el 2020 Schiaretti de vuelta les vuelve a sacar ya un 11%, sino el porcentaje de aporte que tiene el sector de movilidad, con lo cual ha habido cada vez más recortes y se ha ido achicando esa proporcionalidad que tiene que haber. Entonces vos me decís, ¿están peor? Sí, obviamente están en la peor jubilación provincial de la historia, por así decirlo, ¿no? O sea, desde el 80-24 original a esta, si comparamos, es la peor jubilación. La tasa de sustitución es la más chica de todas. Y la última, te hago porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa con aquella persona que cobra una pensión por viudez y tiene la jubilación? En la provincia me estás hablando. Sí, sí. Sigue vigente el artículo 35 de la ley 10.694, donde le sacan entre el 5 y el 20% del beneficio provincial, ¿sí? Hay fallos de corte donde establecen obviamente que esas quitas son inconstitucionales. Lo que pasa es que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha convalidado esa quita, ¿sí?, haciendo un poco alusión a que es un beneficio subsidiario la pensión, un beneficio secundario, cosa que a mi entender es una equivocación porque cubren riesgos distintos, ¿sí?, cubren contingencias distintas. La jubilación cubre la vejez y la pensión cubre la viudez, ¿sí? Y en un núcleo familiar, tanto el marido como la esposa contribuían mancomunadamente al sostén de la familia y al nivel de vida. Ahora, si vos le sacás, ya cuando uno se pensiona, porque falleció uno,
la ley le saca el 30% de jubilación de la persona que fallece. Es decir, que considera que lo que esa persona insumía para vivir era ese 30% y el resto contribuía al nivel de vida de la familia. Bueno, ahora le han sacado además el 20%. Entonces, para mí se cae el argumento de decir, primero, que un beneficio secundario, eso para mí no es de recibo. Y segundo, la ley ya contempla una disminución cuando fallece la persona. Entonces, le estás quitando al poder adquisitivo de esa familia un 20% más. Para mí eso es inconstitucional. Incluso hay fallos de corte donde dice que más del 15% es inconstitucional. Fernando, gracias por haber venido. Un gusto. Por favor. Muy bien.